¿Cómo le va, mi diputado querido Sergio Capozzi? ¿Cómo está? Muy buen Hola día. Carlos, hola equipo, la verdad es muchísimas gracias por estar acá, por haberme convocado y porque San Luis es parte importantísima en la vida de San Martín, ¿no? Gobernador de Cuyo, así que ¿qué más placer me puede dar que a 3, 4 días de conmemorar el paso, un nuevo aniversario del paso de la inmortalidad, poder debatir con ustedes, hablar, no solo de ese, que vos, de esa figura que conocemos desde la escuela primaria, sino del otro San Martín, ¿no? Del ser humano y que soñaba para los pueblos sudamericanos, ¿no? Yo no te voy a spoilear el libro que me regalaste. Con Sergio viajamos juntos a Perú. Mirá Bienvenido vos. sea. Ahí está Ah, El mirá. Enigma de San Martín, un libro que me regaló después de haber vuelto de Perú, de una jornada que hicimos junto a Margarita Stolbizer. Sergio es una persona que yo quiero mucho, los considero un amigo personal. Es diputado nacional de Río Negro, del PRO, en el cual nosotros tenemos muchas cosas en común y muchas cosas que por ahí nos diferenciamos. Pero si algo nos une es el amor por San Martín. ¿Quién era San Martín? Bueno, por eso los enigmas, ¿no? De San Martín. Creo que ya estamos. Mira, ayer tuve que dar una charla y esa es una de las actividades que voy a tener en el podio como uno de los 3 eventos que más me gratificaron en lo que va del año, en un colegio acá en Buenos Aires, en el St. Patrick's School, para chicos de segundo a cuarto grado. Había más de 100 chicos y explicarle a ellos quién era San Martín, ¿no? Y arranqué diciendo que hace un mes se estaba conmemorando. Le pregunté si sabían dónde se había jugado el Mundial de Fútbol. Obviamente todos dijeron Estados Unidos, bueno, de Canadá, México. Le digo, bueno, Canadá y México no existían. Y Estados Unidos, para como se den una idea, cuando nació San Martín, era un nene que había dejado de gatear y empezaba a caminar. Eso para que tengamos una dimensión cronológica de dónde estaba San Martín. Pero, ¿cuáles son los misterios, no? Una persona que había estado en Arjona, en Arjonilla, en Bailén, en El Cubo, que ahí le hizo también una pregunta trampa a los chicos, que quién fue el soldado que lo rescató por primera vez abajo de un caballo que le habían pegado un tiro y le salvó la vida. Y todos dijeron, el sargento Cabral. Le digo, no, Juan de Dios, porque la primera vez que le pasa eso había sido años antes en la batalla de Bailén y después se repitió en San Lorenzo, increíble. Pero ¿por qué? Porque San Martín estaba, a pesar de ser el comandante de las tropas, iba al frente. Él no se quedaba en la retaguardia, en las lomas, eso que solemos ver en las películas o leemos en los libros, a donde los comandantes están en una loma y miran cómo, sobre todo en aquellos tiempos, ¿no? Donde las batallas eran cruentas, estábamos hablando hoy, si en una batalla mueren 20, 30 personas, muchísimo, en esa época eran de a miles. Pero él estaba ahí igual que Bernardo O'Higgins, ¿no? Que él en cancha rayada lo hieren con un sable y sin embargo en la siguiente lucha, que fue Maipú, la que definió la independencia o la libertad, el cese de las hostilidades en Chile, el tipo fue con el brazo en cabestrillo y con la otra mano llevaba el sable y las riendas del caballo sueltas. Entonces, esa era la gente que forjó la independencia de Sudamérica, ¿no? Y visto a la perspectiva y analizando la psicología de San Martín, ¿por qué decidió él dedicar su vida adulta en la independencia de un país que era incipiente y no existía? O sea que éramos parte de otro país, éramos un satélite de España. Mirá, él viaja a Europa, el padre Juan era militar, era gobernador en las Misiones, porque hoy, donde él nace, obviamente todos sabemos que fue Yapeyú, hoy es territorio de Corrientes, pero eso era la zona de las misiones jesuíticas. Y cuando San Martín, José Francisco San Martín, que era el hermano menor, tenía 4 hermanos, lo trasladan al padre, va a Málaga, y ahí
también yo le pregunté a los chicos si tenían hermanos de 12, 13 años, y todos dijeron que sí, muchos dijeron que sí. Digo, bueno, sus hermanos están cursando séptimo grado, primer año. Sin embargo, San Martín a esa edad ya estaba luchando, defendiendo la corona española en África, con 13 años. No es que llevaba el estandarte o el redoblo, no, no. Él estaba con un fusil y con un sable luchando. Y poco tiempo después conoce al que para mí fue el alma mater de San Martín, que era Francisco Solano. Él es el que lo instruye, era de origen venezolano y comparten muchas actividades juntas y es el que le dice, vos te tenés que instruir. San Martín hablaba 5 idiomas y cuando el 12 de marzo de 1812 llega con Monteagudo, con O'Higgins, con Holberg, con Alvear en la fragata Canning a Buenos Aires, imagínense lo que era el puerto de Buenos Aires hace 210 años, ¿no? Había que bajar, el barco quedaba a 1000 metros de la costa y ahí en canoa, y el problema era que este señor traía un baúl con más de 200 libros, porque estudiaba de las tácticas, estrategias militar de la China antigua hasta los griegos. Bueno, ahora se está viendo una película, La Odisea, Odisea, Ilíada, todo eso, él lo sabía, pero porque en base a esas cosas él generaba las estrategias. Cuando cruza San Martín los Andes, el cruce lo viene preparando casi 2 años antes, y hay una figura que ha pasado desapercibida en la historia, que es Álvarez Condarco. Álvarez Condarco, su familia tenía una fábrica a donde precisamente se producía pólvora. Pólvora para las minas, ¿no? Que se llevaban a San Luis precisamente para estallar y hacer los pabellones de las distintas minas. Y este Álvarez Condarco, que era físico, era químico y también ingeniero, se le ocurrió construir un molino para acelerar la producción de eso. Ahí lo conoce San Martín y se lo lleva a Plumerillo, junto con Luis Beltrán, Fray Luis Beltrán, que tienen a su cargo la construcción o la fabricación de cañones, de armamento y de pólvora. Pero este muchacho, Álvarez Condarco, tenía memoria fotográfica. Entonces es al que San Martín le pide que vaya a entrevistarse con el gobernador de Chile, que era Marcó del Pont, y le lleve la Constitución de Independencia y la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas del Sur. La intención de San Martín, ¿cuál era? Que fuera por el Paso de los Patos y memorizara todos los accidentes geográficos. Donde había precipicios, donde había ríos, donde podían hacer noche y demás, y que después volviera por el Paso de Uspallata, que por ahí iba a ir. Todas estas tácticas, estrategias le sirvieron, le facilitaron el cruce. Pero vos me preguntabas, ¿qué lo movilizó a dejar una carrera brillante? Él ya tenía grado de capitán cuando era poco más que un adolescente. Hasta la leyenda dice que se encontró después de una batalla con el mismo Napoleón, y que Napoleón, cuando vio que él tenía la insignia del regimiento de Murcia, al cual pertenecía, Napoleón le dijo de las mejores tropas del mundo, y que él se acordaba de San Martín porque lo había visto luchando en Bailén. Él deja todo, gracias a este señor, Francisco Solano, a Miranda, a O'Higgins, a Monteagudo, con un pasaporte falso, porque era militar, a Inglaterra, y ahí se acerca a lo que era la Logia Americana y Caballeros Racionales, que tenía todo el movimiento independentista que venía gestándose desde 1777 con la independencia de Estados Unidos, 76, perdón, y después 1789 con la Revolución Francesa. Y ese era el ideal que él tenía. Y bueno, ahí deja todo y con una mano atrás y otra adelante se embarca en esa fragata y llega acá y se pone a disposición del triunvirato. Y también no está de más recordar que acá no se había declarado la independencia. Hablábamos de un gobierno patrio, o hablamos hoy de un gobierno patrio, pero era una junta que suplantaba a la ausencia del rey, ¿no? Que Fernando VII estaba preso. Pero lejos estaban los integrantes, la mayoría de los integrantes de esa junta, de declarar la independencia. Había algunos que no.
por ejemplo, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, esos sí querían declarar la independencia. Hay dos, French y Beruti, que en la escuela nos decían que repartían escarapelas, bueno, no repartieron nunca escarapelas. Lo que repartían eran armas, porque si ellos el 25 de mayo de 1810 la cosa no salía como ellos esperaban, iba a haber una gran revolución. Bueno, entonces ese movimiento independentista se lo debemos a San Martín y también a Belgrano, ¿no? Bueno, San Martín, si no me falla, o sea, la Revolución de Mayo fue en 1810 y creo que él funda los granaderos en el 12, en Claro, 1812. exactamente. Él durante la primera tarea que le dan, gracias a Carlos María de Alvear, que habla con el triunvirato, teníamos un solo regimiento, que era muy precario, muy rudimentario, sin las tácticas y estrategias que San Martín había conocido en Europa, que era patricios. Entonces a él le encomiendan formar un segundo regimiento, que fue granaderos. Y para eso hay una anécdota muy linda que le dicen, mira, te vamos a traer desde tu tierra, desde Misiones, 800 soldados. Bueno, cuando él los ve llegar, se entusiasma, eran todos de origen guaraní, no hablaban castellano prácticamente, entre los cuales estaba Juan Bautista Cabral, que él estuvo a punto de expulsarlo, porque decía que no cumplía, que era desobediente y no cumplía las normas. Mirá que las vueltas de la vida. Después ese Se termina salvando la vida del desobediente después. Claro, claro. Y bueno, y también en la escuela nos decían que sus últimas palabras fue muero contento, hemos batido al enemigo. No fueron esas sus últimas palabras porque él hablaba guaraní. Lo que tuvo fue un terrible insulto que San Martín entendía perfectamente porque hablaba esa lengua, ¿no? Qué Entonces, bueno. pero claro, la primera prueba de fuego fue San Lorenzo, una batalla que él la estuvo preparando durante muchos meses y sabía que estaba en inferioridad. Entonces fue recorriendo la ribera del Paraná para ver dónde podían bajar los españoles, dónde podían hacer tierra, y eligió, pensaba que los españoles, porque los conocía perfectamente, y los realistas le decían, porque eran por la corona, podían desembarcar en la zona de San Lorenzo, en las barrancas de San Lorenzo. Y ahí había un convento, como dice la canción, ¿no? Entonces, la noche anterior, su tropa tomó el convento, no podían fumar un cigarrillo, no podían prender una vela y absoluto silencio, esperando que las naves se acercaran. Cuando antes de que amaneciera, antes de que Febo asomara, dividió sus tropas en dos alas y en un movimiento de pinza dejó una parte llana, a donde estaba seguro que ahí se iba a formar las tropas realistas, los atacó por los dos frentes y la batalla duró 15 minutos. Y miren la grandeza de este hombre. Cuando termina la batalla, el jefe de las tropas españolas le entrega el sable. San Martín se lo rechaza, le da un abrazo y le dice, venga, vamos a almorzar que se está haciendo tarde. Este era San Martín. Claro. Bueno, yo abro la mesa porque acá tenemos muchos jóvenes que espero que se interesen por la vida de San Martín y sobre todo por el legado que dejó el general. Así que si quieren hacer preguntas, estamos hablando con Sergio Capozzi, diputado nacional. Estás en el bloque Provincias Unidas. Así es. Diputado nacional por el Río Negro, del bloque Provincias Unidas, pero del PRO. Fui un diputado que no integra el bloque Pro Libertad Avanza. Me gusta eso. Seguimos teniendo la misma... Somos varios quienes... Bueno, me distraigo un poco del tema, sí. Pero somos varios los que del PRO tenemos una mirada muy federal y consideramos que a principios de año se estaba haciendo muy centrista, muy metropolitana, y nosotros necesitamos un proyecto de gobierno federal. Entonces, representantes del PRO de Chubut, de Río Negro, de Santa Fe, nos pasamos a Provincias Unidas, que tras esta fuerza hay 6 gobernadores, de ellos uno que es Nacho Torres, que es presidente del partido, y también está
Gisela Scaglia, que es la vicepresidenta del partido y vicegobernadora, ahora en uso de licencia, ¿no? Lo escuché ayer a Nacho, y además lo saludé porque nos vimos justo cuando estábamos sacando las fotos ahí en el AmCham. Muy bien, muy preparado. Bueno, total. Yo tengo una pregunta porque en esta investigación que él hace de San Martín, no sé si por ahí te quedó una pregunta, un enigma, o por ahí te dieron varias respuestas que no pudiste consolidar una respuesta definitiva si llegaste a ese momento. Obviamente, tal vez el hecho más debatido, más estudiado, pero que se lo llevaron a la tumba, el secreto, los dos que estuvieron dentro de una carpa hablando, fue el encuentro de Simón Bolívar y José Francisco de San Martín, ¿no? Claro. Hay muchas interpretaciones. Yo recomiendo un libro que es muy difícil encontrar, que es El Pacto de Guayaquil. Mi libro está dedicado a René Favaloro, ¿no? Que dice que gracias a él más de 50 millones de corazones siguen latiendo y que fuimos tan injustos. Y bueno, René Favaloro, que verdaderamente no sé cómo hacía, escribía libros. Y escribió un par de libros sobre San Martín. Uno era ¿Conoce usted a San Martín? Lo tengo. Bueno, ese fue el primero que creo que en 2 días lo había devorado, porque tenía la otra cara de San Martín, la cotidiana. Y después el pacto de Guayaquil, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Unos dicen no, porque los dos eran masones, entonces uno tenía un grado superior al otro y San Martín ya tenía un pacto firmado con Miranda. Miranda terminó preso, pobre y aislado por Simón Bolívar. Y debo confesar que no le tengo ninguna simpatía a Simón Bolívar. Él quería ser el emperador, ¿no? de toda Sudamérica, no nos venía. En cambio, San Martín lo que quería, y lo hizo en Perú y lo hizo en Chile, venía a libertar los pueblos y conservaba la autonomía, la independencia de esos pueblos, a tal punto que rechazó el cargo de protector de Chile y de Perú. En Perú dijo, en cuanto ustedes dicten su constitución y formen su gobierno, yo renuncio como protector. Y es lo que hizo. Y un dato muy simpático, su mejor amigo, el único que lo tuteaba, se llamaba Tomás Guido. Una noche llega al despacho de San Martín, abría la puerta sin anunciarse y lo ve que está haciendo unos dibujos. Dice, este está planificando una nueva campaña. Y dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy diseñando la bandera del Perú, que es la que en la actualidad existe. Mirá. Y vos, Carlos, tuviste la oportunidad de visitar el Congreso peruano y viste un impresionante bajo relieve. Yo tuve la oportunidad de presentar el libro en Perú y a mí se me aflojaban las piernas. Sí, es verdad. Sí. Porque la llegar pleitesía a otro... y el respeto que se le rinde a San Martín en Perú es enorme. Claro, y creo que el gran público ignora también que son 4 los países que le deben este respeto y este reconocimiento. Argentina, obviamente, Chile, Perú y Bélgica. Porque él interviene en el movimiento independentista, la famosa... Hay una obra de teatro musical muy famoso, que viene obviamente primero de la literatura, que es Los Miserables, que transcurre en Bélgica en Francia en el año 1830. Bueno, los belgas aprovecharon ese movimiento que hace caer la República para generar la independencia. Y el estratega del movimiento independentista fue San Martín. Mira. Sergio, un gusto. Bueno, mi pregunta va a ir más que nada un poquito de la realidad y traerlo del pasado hacia acá, ¿no es cierto? ¿Qué características de aquel liderazgo sanmartiniano son urgentes rescatar para aplicarlas al día de hoy y que la gente pueda acompañarlas y sentir que tiene un futuro? Él se anticipó 200 años a la formación del líder moderno. Hoy el líder moderno no es el que se sube a la tarima y baja dogmáticamente la orden. El líder moderno es el que forma un excelente equipo, hay una teoría que habla del egregor. El egregor es el espíritu que se va generando dentro de una reunión de varios. Entonces lo que él hacía, y en la suma de las partes, el resultado es más que las partes, eso también lo dice un filósofo Harari.
Entonces, cuando vos sumás esas partes, te convertís en líder. Y él hizo eso. Su gran amigo, el que le presenta remedios, el que lo trae o el que incide significativamente para que llegue al Río de la Plata, fue Carlos María de Alvear. Pero sin embargo, él no lo consideraba apto para dirigir o encabezar tropas. Y no le dio el cargo que se merecía. Eso Alvear nunca se lo perdonó. Pero, ¿qué hizo San Martín? Lo tenía a Las Heras, lo tenía a Soler, él descansaba obviamente en O'Higgins y formó grupos. Y así como dije que también tenía a Álvarez Condarco, siempre estuvo rodeado de gente capacitada. Entonces, ese liderazgo muchas veces es lo que nos falta a nosotros, los políticos y sobre todo a los gobernantes, ¿no? Bien. Algo que tiene San Martín, que no se le discute, así como tuvo Cicerón cuando le escribió esto de la parte humana, ¿no? Estamos hablando. Cicerón escribe, antes de Cristo, el libro sobre los deberes, que se lo escribe a su hijo. San Martín hace lo mismo, pero le escribe máximas muy importantes que marcan la parte humanista a su hija. Sí, ¿Vos pudiste sí, analizar esa parte humanista de San Martín? Mira, si tenés que hacer una síntesis de esas, de las máximas se conocen como máximas para Mercedes, Sí. Es la humildad, es el respeto por el otro, es la defensa de la paz. Pero arranca diciendo el respeto que tiene que tener el líder. Él no habla del líder, sino que habla de cómo tenés que tratar a tus empleados, ¿no? No como alguien de la familia, sino que está por encima de la familia. Y de ahí en más, todo tiene una relación. Me parece que esa es la palabra, ¿no? Humildad y respeto. San Martín caracterizado por la palabra libertad, palabra trillada en la actualidad, siglo XXI, donde la libertad se ve condicionada también al desarrollo tecnológico, ¿está bien? Y donde los gobiernos utilizan la palabra libertad como si fuera una propiedad privada, muchas veces de la derecha. ¿Qué es la libertad hoy si San Martín la tendría que definir en este siglo XXI que nos entramos? Bueno, él tenía una frase que lo simplificaba o lo sintetizaba todo. Seamos libres, los demás vienen por añadidura. Ahí te llevaba. Y sí, él tenía... Tuvieron muy pocas reuniones, no existía el Zoom, no existía el Meet, no existían los medios, el email. Sin embargo, logró trabar a la distancia una gran amistad con Manuel Belgrano, el otro, para mí, el otro gran prócer de la patria. Ojalá nosotros tuviésemos como Estados Unidos, en lugar de un padre de la patria, Los padres. Padres fundadores. Exactamente, ¿no? tendríamos Porque que vos trabajarlo tenés, eso. Claro, padres fundadores. En la Argentina, en el movimiento independentista, yo los pongo ahí arriba a San Martín y a Belgrano, porque mientras San Martín planifica, a él le dan la orden desde el directorio que vaya a asumir la conducción del Ejército del Norte y releve su cargo a Belgrano. Lo conoce a Belgrano y dice, no, usted desobedece San Martín al directorio y dice, no, a este tipo no lo voy a sacar. Porque Belgrano no era un militar de carrera, era economista, era periodista, era abogado. Y un día, por defender y por querer la independencia de la Argentina, bueno, en ese momento Provincias Unidas, ¿qué hizo? Se puso al frente de la expedición muy mal preparada que fue a Paraguay, le costó un juicio político en el cual lo absuelven y después le dan la conducción del Ejército del Norte. El famoso éxodo jujeño fue una idea de Belgrano, pero después Tucumán, Salta, y junto obviamente con Martín Miguel de Güemes, Juan Azurduy, evitan que por ahí los realistas recapturen o capturen el norte, hoy Bolivia y el norte de la actual República Argentina. Y San Martín prepara sus tropas para ir primero a Chile y como era un gran estratega, los engañó a todos. Él hacía la guerra de Zapa, que él había aprendido de los estrategas chinos del siglo VII, y que era, yo hago como el Tero,
canto por un lado, grito por un lado, pero el huevo está en el otro. Y así los engañó en Chile, en la batalla de Chacabuco, y después cuando llegó al Callao, todo el mundo esperaba que desembarcara con las tropas frente al puerto de Callao y el fuerte, y él había desembarcado con el grueso de las tropas 50 kilómetros más al sur. Entonces los tomó por la retaguardia. Y esa estrategia fue la que dio base a el día D durante la Segunda Guerra Mundial. Esto se estudia en West Point. Es más, yo creo que fue Reagan, pero no lo puedo asegurar. Hasta ese momento, en el Salón Oval de la Casa Blanca, atrás del sillón del presidente de Estados Unidos, había un cuadro con la imagen de San Martín. Mirá vos, qué interesante. Una persona que marcó un tiempo, una década, que se volvió inmortal a través de sus hazañas, que creó el Cuerpo de Granaderos a Caballo en 1812, que transitó una docena de años, porque en 1824 se tuvo que exiliar. ¿A qué se debió ese exilio? Bueno, y te agrego más, Carlos. Él llega en el 12, se van al 24, 12 años. Pero de esos 12 años, en Buenos Aires y en Mendoza, habrá estado máximo 4 años, 5 años. Porque después estuvo en Chile, estuvo en Perú. Tenía 7 enfermedades. Sufría gota, tenía úlcera, tenía asma, tenía lumbalgia. Cosa que, ¿cómo hacemos para superar todo eso? Y sin embargo él lo superaba, ¿no? Cuando veíamos nosotros las imágenes cruzando la cordillera en un caballo blanco, nunca tuvo un caballo blanco. La primera vez cruza con una mula y la segunda vez en camilla. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando termina la campaña y ve que tanto Perú como sobre todo Ecuador, y que cómo venía la mano con Simón Bolívar, que era un depredador y que había arrasado con la República de Guayaquil para convertirla en un feudo de su imperio, alguien le avisa, está en el libro, pero alguien le avisa, no esperes a reunirte ahora de nuevo con Simón Bolívar porque te van a matar. Y entre gallo y medianoche parten y vuelven a Chile. Él estaba muy enfermo y está 3 meses en una finca propiedad de Bernardo Bernardo Higgins. Cuando logra cruzar, bueno, se instala de nuevo en Uspallata, pero en Plumerillo, y él ya su mujer estaba muy enferma en Buenos Aires. Cuando él se traslada a Buenos Aires, lo tenía que hacer de incógnito, porque como ya estábamos en las guerras que le cuestan la vida también a Manuel Belgrano, que el 20 de junio del 20 murió en extrema pobreza. Todos conocemos la anécdota de que le tuvo que dar el reloj que le habían regalado en Europa como honorarios a su médico, porque no tenía un cobre. Recién, ahora en el siglo XXI, se construyeron las famosas escuelas que él había donado de su soldada, de su salario. Bueno, lo que le pasó a San Martín es que estaba viniendo Estanislao López en Santa Fe y demás, lo empiezan a tironear, ¿no? Bueno, que se iba con los unitarios, que se iba con los federales, y él dice, yo jamás voy a desenvainar mi espada para que corra sangre argentina. Y ahí la toma de brazo a Mercedes, que era una niña, contra la oposición, con la oposición de toda la familia Escalada, que era una de las familias más ricas de la Argentina, y se va a Europa. Es más, mucho tiempo después, en el año 29, decide volver, porque estábamos en plena guerra con el imperio de Brasil, y ya alguien le avisa en Uruguay, en el puerto de Montevideo, que iba a tener problemas. Cuando llega acá, ni siquiera desembarcó del buque, volvió a Montevideo, ahí lo fueron a visitar, amigos que tenía, argentinos y uruguayos, y lo único que le dieron fue un cajón de manzana. Esa fue la única retribución, porque él venía a ponerse a disposición de las tropas argentinas para luchar contra el imperio. Bueno, pero resulta que Rivadavia y demás gente no lo quería.
Y bueno, entonces dijo, no, bueno, si hay problema y seguimos con estos problemas internos, ese problema interno nos costó lo que era en ese momento la provincia oriental del Uruguay y su independencia. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, con toda esta investigación que vos tenés de San Martín y demás, ¿sentís que el argentino conoce realmente lo que fue San Martín? No. A ver, esto es como cualquier investigación de cualquier prócer. Lamentablemente, ustedes empezaron, cuando yo me sumé acá a la conexión, estaban hablando de la educación. Hoy, no hablo del argentino, ¿no? El ser humano en cualquier parte del mundo abre un diario, un portal por internet y lo único que lee son 3 segundos. Se queda con los copetes. O sea, estamos en una sociedad líquida y superficial. Entonces, lo importante es, lo que planteaba Carlos, es cómo rescatamos estos valores de San Martín y cómo nos sirven hoy, como nosotros que estamos cerca del poder. No somos poder, pero incidimos en el poder de alguna manera al gestar una ley. Pero los gobiernos tienen que escuchar y leer a San Martín. Estás en un espacio político liderado por gobernadores muy importantes de la República Argentina que tienen una participación protagonista en este nuevo desafío que tiene la Argentina, que es cerrar la grieta. Y recién voy a rescatar lo que dijiste de San Martín. Mientras se enfrentaban los unitarios y federales, él dijo que no iba a desenvainar la espada en contra de ningún argentino. Y eso es algo que tenemos que repetir y repetir y repetir, que San Martín fue el primero que dijo hay que cerrar las grietas para que este país vaya para adelante. Estamos cerrando el programa, nos queda un segmento más a nosotros, pero queremos que dejes un mensaje esperanzador en este 14 de agosto, a 3 días de un nuevo recordatorio del hombre más grande tal vez que haya existido sobre nuestro territorio. Mirá, creo que el mensaje lo puedo dar en sintonía con estas últimas palabras. Como dije recién, en el año 29 él decide volver a sumarse a la lucha contra el Imperio del Brasil y sabe que hay alguien que está encarando algo con sus pros, con sus contras, con sus fortalezas y debilidades, una unidad nacional que era Juan Manuel de Rosas. Y él lo conocía a través de Balcarce, que un Balcarce había sido uno de sus coroneles, pero el hijo de ese Balcarce termina siendo su yerno, y le manda su famoso sable corvo a Rosas. Mucho tiempo después, cuando ve que Rosas se convierte en un tirano, se lo manda a pedir. Esto poco se habla, ¿no? Que se lo manda a pedir. Pero tenía contactos con Rosas. Tuvo contactos con Rivadavia. Y ya en la vejez, cuando a poco en el año 48, si mal no recuerdo, se reúne con Domingo Faustino Sarmiento y se reúne con Alberdi. Y él descubre a estos personajes que estaban destinados, así como hablamos de padres fundadores, a generar una nueva simiente que era la Argentina moderna, ¿no? La de las leyes. Sarmiento, Mitre, Roca, Avellaneda, Pellegrini, que pasaron del 70% de analfabetos en la población de nuestro país al 4%. Y en algún momento Argentina fue el país con menos analfabetos del mundo. Cuando se crea el servicio militar obligatorio era porque teníamos tantos extranjeros como nativos viviendo acá. Y había muchos chicos que venían de Europa y que no sabían el idioma. Entonces a Riccieri se le ocurrió crear un servicio militar para enseñarle a leer y escribir. Este es el legado que ellos nos dejaron. Tenemos que rescatarlo. Bueno, la verdad que hermosa nota, fuera de la política, que es algo que nos apasiona y nos une. Así que te agradecemos mucho tu participación en este programa. No, gracias a ustedes. Para mí hablar de esto es siempre un placer. Ya te vamos a mandar el tema que te hicimos con la marcha militar y también te vamos a mandar parte de los shorts y la nota completa para que tu equipo pueda sacar algo lindo de acá.
Sí, me dije, pero dijo Capozzi. ¿No? Sí, acá sí recibimos a nuestros invitados. Sergio, un gran abrazo, espero verte pronto personalmente. Nos vemos. Muchas gracias, Adiós. gracias. Muchas gracias. Nos vemos.